Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias, enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Renacimiento. La reina del aire y la oscuridad. De Cassandra Clare. Capítulo 22. El peor y el mejor. La ciudad silenciosa estaba vacía, pero llena de los ecos de pasados sueños y susurros. Las antorchas de las paredes brillaban encendidas, y proyectaban un resplandor dorado sobre las columnas de hueso y los mausoleos de Rodolita y Ágata Blanca. Emma caminaba sin prisa entre los huesos de los muertos. Sabía que debería estar inquieta, quizá corriendo, pero no podía recordar por qué, o qué estaba buscando. Sabía que iba con el traje de batalla, negro y plata como un cielo estrellado. Sus botas, resonando sobre el mármol, producían el único sonido en la ciudad. Cruzó una sala que le resultaba familiar, con una cúpula alta por techo. Mármol de todos los colores se entremezclaba en formas demasiado intrincadas para que el ojo la siguiera. En el suelo había dos círculos entrelazados, ahí era donde Julian y ella se habían convertido en Parabatay. Pasada esa estancia, se hallaba la cámara de las estrellas. Las estrellas parabólicas brillaban sobre el suelo, la espada mortal colgaba con la punta hacia abajo detrás del tablero del juez de basalto. La cogió y la encontró ligera como una pluma. Cruzó la sala y entró en el cuadrado de las estrellas parlantes. Emma. Emma. Soy yo, Cristina. Una mano fría le estaba sujetando la suya. Ella se movía sin parar, notaba un intenso dolor en la garganta. Cristina, susurró, con labios resecos y quebrados. Esconde la espada. Por favor, escóndela. Se oyó un clic. El suelo bajo sus pies se abrió a lo largo de una juntura invisible, dos losas de mármol que se separaban suavemente. Bajo ella, quedó visible un compartimento cuadrado que contenía una tablilla de piedra en la que estaba pintada una toscarruna de Parabatay. Ni estaba bien dibujada ni era hermosa, pero irradiaba poder. Agarró con fuerza la empuñadura de Mayartach y golpeó la tablilla con la espada. La hoja partió la tablilla, y Emma se tambaleó hacia atrás en medio de una nube de polvo y poder. Está roto, pensó. El vínculo está roto. No sintió alegría ni alivio. Solo temor cuando una voz susurrante dijo su nombre. Emma, Emma, ¿cómo has podido? Se volvió y vio a Jem con la túnica de los hermanos silenciosos. Una mancha roja se le extendía lentamente por el pecho. Emma gritó mientras caía. Emma, háblame. Te vas a poner bien. Julian también se va a poner bien. Cristina sonaba como si estuviera a punto de llorar. Emma sabía que estaba en la cama, pero sentía como si tuviera enormes grilletes encadenándole las manos y los pies. Eran tan pesados. Las voces se alzaban y callaban a su alrededor. Reconoció la voz de Mark, la de Helen. ¿Qué les ha pasado? Preguntó Helen. Aparecieron solo un momento después de ti, pero vestidos totalmente diferentes. No lo entiendo. Ni yo. Mark parecía estar preocupado. Emma notó que su mano le acariciaba el pelo. Emma, ¿dónde habéis estado? Emma se hallaba frente al espejo de plata. Vio su reflejo, cabello pajizo, piel con runas, todo como siempre, pero en sus ojos había el rojo apagado de la luna de tul. Y luego estaba cayendo en el agua. Vio un enorme monstruo en las profundidades, con aletas de tiburón y dientes de serpiente, y después vio alzarse por el agua con las alas brillando negras y plata, y el monstruo retrocedió ante él con temor. Se despertó con un grito ronco, luchando contra las algas que la arrastraban hacia abajo, hacia las aguas más profundas. Se dio cuenta de que se estaba peleando con las sábanas que la rodeaban, y se dejó caer, tratando de coger aire.
Notó unas manos en los hombros, que luego le acariciaban el pelo, tirándoselo hacia atrás. Una suave voz pronunciaba su nombre. Emma, decía Cristina. Emma, no pasa nada. ¿Has estado soñando? Emma abrió los ojos. Se hallaba en su habitación del instituto, pintura azul y el mural de siempre en la pared, con las golondrinas volando sobre las torres del castillo. El sol entraba a raudales por la ventana abierta. Oyó el mar, oyó música en otra habitación. Cristina, susurró. Me alegro mucho de que seas tú. Cristina hizo como un ruido de hipo y abrazó a Emma con fuerza. Lo siento mucho, dijo. Siento tanto que dejáramos Fera sin vosotros, es en lo único que he sido capaz de pensar. Nunca debería haberte dejado. Como a una gran distancia, Emma recordó la corte Noceli. Las llamas que la habían separado de Cristina y los otros. Recordó haber asentido con la cabeza, diciéndole a su amiga que se salvara, que salvara a los demás. Tina, exclamó, palmeándole la espalda. La voz le salía a medias, y la garganta le dolía extrañamente. No pasa nada. Te dije que te fueras. Cristina se echó hacia atrás, con la nariz y los ojos colorados. Pero, ¿a dónde habéis ido? ¿Por qué no parabas de llamarme la Rosa de México? Frunció la frente, totalmente confusa. Emma hizo un ruido que intentaba hacer una carcajada. Tengo muchísimo que contarte, contestó. Pero primero tengo que preguntar. Le cogió la mano a Cristina. ¿Están todos vivos? Julian y los demás. Claro. Cristina la miró horrorizada. Todos están vivos. Todos. Emma le apretó la mano y luego se la soltó. ¿Qué le ha hecho la peste a Magnus? ¿Cómo está? ¿Es demasiado tarde? Es curioso que lo preguntes. Alec y Magnus llegaron aquí ayer. Cristina vaciló. Magnus no está nada bien. Está muy enfermo. ¿Nos hemos puesto en contacto con el laberinto espiral? Pero siguen pensando que son las líneas ley. Emma comenzó a sacar las piernas de la cama. Un fuerte mareo la detuvo, y se dejó caer sobre las almohadas, jadeando pesadamente. No, ya no lo creen. Me di cuenta de que era la peste en Feera. Emma, no intentes levantarte. ¿Y qué hay de Diana? Quiso saber Emma. La vi en Idris. Ya no está allí. Cristina parecía preocupada. Esa es otra larga historia. Pero está bien. Emma. La puerta se abrió y Ellen entró corriendo, despeinada y con ojos ansiosos. Fue a abrazarla, y ella sintió otro mareo. Pensó en Tul, y en cómo Ellen había sido separada de su familia para siempre. Nunca perdonaría la clave por exiliar a Ellen a la isla de Brangel, pero al menos había regresado. Al menos ese era un mundo donde era posible perderse y luego regresar. Ellen abrazó a Emma hasta que ésta le indicó que necesitaba oxígeno. Cristina se ocupó de ella cuando Emma trató de levantarse y consiguió sentarse apoyada en las almohadas. Justo entonces entraron Aline, Drew, Tabby, Jace y Clary. Emma, exclamó Tabby, sin tiempo para protocolos de enfermos, y saltó sobre la cama. Ella lo abrazó suavemente y le alborotó el pelo, mientras los otros se colocaron alrededor. Oyó a Jace preguntarle a Cristina si ya había hablado y si parecía coherente. «¿Te has afeitado?», exclamó Emma, señalándolo. «Estás mucho mejor». Hubo una melee de abrazos y exclamaciones. Clary fue la última y le sonrió del mismo modo en que le había sonreído en el exterior del salón del consejo, la primera vez que se vieron, cuando Clary había ayudado a calmar los miedos de una niña aterrorizada. «Sabía que te pondrías bien», le dijo en una voz tan baja que solo Emma la oyó. Llamaron a la puerta, que casi no podía abrirse con tanta gente dentro. Emma sintió como si le quemara una cerilla en el brazo izquierdo, y se dio cuenta,
con un sobresalto de alegría, de lo que era, justo cuando Julian entraba en la habitación apoyado en Mark. Su runa de Parabatai. Parecía haber pasado una eternidad desde la última vez que la había notado. Sus ojos encontraron los de Julian, y por un momento no tuvo en cuenta nada más, solo que Julian estaba ahí, que estaba bien, que tenía vendajes en el brazo izquierdo y también bajo la camiseta, pero no le importó, estaba vivo. Acaba de despertarse. Hace una hora, más o menos, informó Mark mientras los otros sonreían a Julian. Ha estado preguntando por ti, Emma. Aline dio unas palmadas. Bien, ahora que ya nos hemos abrazado y todas esas cosas, ¿dónde habéis estado? Señaló a Emma y a Julian con un gesto de la mano acusatorio. No sabéis el miedo que hemos pasado desde que Mark, Cristina y los otros aparecieron de golpe y vosotros no estabais con ellos, y luego, de repente, aparecéis de la nada, machacados y con ropa rara. Indicó con un gesto la mesilla de noche de Emma, donde su ropa de tul estaba pulcramente doblada. Comenzó Emma, pero se calló cuando Aline se marchó de la habitación. ¿Está enfadada? Preocupada, repuso Ellen diplomáticamente. Todos lo estábamos. Emma, tienes la clavícula rota, y Julian varias costillas quebradas. Ya habrán mejorado algo, han pasado 3 días. El cansancio y la preocupación de esos 3 días se le notaban las profundas ojeras. Y eras totalmente incoherente, añadió Jace. Al principio, Julian estaba inconsciente, pero tú no parabas de gritar hablando de demonios, cielos negros y un sol muerto. Como si hubierais estado en Edom. Jace entornó los ojos. No se equivocaba mucho, pensó Emma. Jace podía hacerse el tonto cuando le apetecía, pero era muy listo. Aline volvió a entrar en la habitación pisando fuerte. Tenía una pisada muy contundente para alguien de formas tan delicadas. ¿Y qué es esto? Quiso saber, alzando la espada mortal. Taub hizo un ruido de alegría. Eso lo sé yo. Es la espada mortal. No, la espada mortal está rota, replicó Drew. Esta tiene que ser alguna otra. Frunció el ceño. ¿Qué es, Jules? Es la espada mortal, contestó Jules. Pero tenemos que guardar el secreto de su existencia entre nosotros. Un secreto absoluto. Otra tanda de murmullos. Alguien llamó a la puerta. Kit y Tai estaban en el pasillo. Habían estado abajo con Kieran, Alec y Magnus, y acababan de enterarse de que Emma se había despertado. Cristina los riñó a todos en mexicano por hacer ruido. Jace quiso coger la espada mortal y Julian le dijo a Mark que podía sostenerse solo. Aline sacó la cabeza al pasillo y les dijo algo a Tai y a Kit, y Emma clavó los ojos en Julian, que la estaba mirando directamente. Muy bien, callaos todos, dijo, alzando las manos. Dadnos a Julian y a mí un momento a solas para hablar y luego os lo contaremos todo. Frunció el ceño. Pero no en mi dormitorio. ¿Me lo abarrotáis y me pone nerviosa la falta de intimidad? La biblioteca, propuso Clary. Ayudaré a prepararla y os llevaré algo de comer. Debes de estar hambrienta, aunque te hemos puesto unas cuantas de estas. Y palmeó sobre la runa de alimento que Emma tenía en el brazo. Muy bien, vámonos, vaciemos la habitación. Dale a Tai un abrazo por mí, le dijo Emma Tabby mientras éste bajaba de la cama. No parecía muy convencido con lo de la transferencia de abrazos, pero salió con todos los demás. Y entonces la habitación se quedó en silencio y vacía, excepto por Emma y Julian. Ella salió de la cama, y esta vez consiguió ponerse en pie sin marearse. Pero sí sentía un leve tirón en la runa, y pensó, es porque Julian está aquí, me está dando fuerzas. ¿La notas? Preguntó ella, tocándole el brazo izquierdo. ¿La runa de Parabatai? No noto mucho, contestó él, y a Emma se le cayó el alma a los pies. La
verdad era que lo supo desde el momento en que lo vio entrar, pero hasta entonces no se había percatado de toda la esperanza que había puesto en la idea de que, de algún modo, el hechizo pudiera haberse roto. Date la vuelta, dijo con voz neutra. Tengo que vestirme. Julian alzó las cejas. Ya lo he visto todo antes, ¿sabes? Lo que no te concede más privilegios de observación, replicó Emma. Date la vuelta. Julian obedeció. Emma rebuscó en su armario la ropa que menos le recordará a Tul y finalmente sacó un vestido floreado y unas sandalias vintage. Se cambió, observando a Julian mirar la pared. Solo para aclarar las cosas, el hechizo ha vuelto, ¿no? Dijo una vez se hubo puesto el vestido. En silencio, cogió el chaleco que había llevado en tul, sacó la carta de Libby y se la pasó al bolsillo del vestido. Sí, contestó él, y Emma sintió esa palabra como si fuera una aguja en el corazón. He tenido sueños, sueños con sentimientos, pero cuando me desperté, se borraron. Sé lo que he sentido, incluso cómo lo sentía, pero no puedo sentirlo ahora. Es como saber que tenía una herida pero no poder recordar cómo era el dolor. Emma se puso las sandalias y se recogió el pelo en un nudo. Supuso que seguramente estaba pálida y horrorosa, pero ¿acaso importaba? Julian era la única persona a la que querría impresionar, y él no se enteraba. Ya puedes volverte, dijo, y él se volvió. Parecía más hosco de lo que ella habría pensado, como si el hecho de que el hechizo siguiera activo también le resultara desagradable. ¿Y qué piensas hacer? Ven aquí, le dijo, y ella se acercó a él con cierta reticencia mientras Julian comenzaba a deshacerse los vendajes del brazo. Era difícil no recordar el modo en que le había hablado en Tul, el modo en que depositó un poco de él, de sus esperanzas, sus anhelos, su deseo y su miedo, en manos de ella. Y no soy yo sin ti, Emma. Una vez disuelves un colorante en el agua, ya no lo puedes sacar. Es así. No puedo sacarte de mí. Significaría arrancarme el corazón, y no me gusto sin corazón. Se sacó las vendas y extendió el antebrazo para que lo viera. Emma tragó aire. ¿Quién te ha hecho esto? Preguntó. Yo, contestó él. Antes de dejar Tul. Sobre la piel de la parte interior se había grabado unas palabras, palabras que ahora habían sanado y aparecían como cicatrices rojizas y negras. Estás en la jaula. ¿Sabes qué significa? Preguntó. ¿Por qué me lo hice? Emma se sintió como si el corazón se le rompiera en 1000 pedazos. Lo sé, contestó. ¿Lo sabes tú? Alguien llamó a la puerta. Julian se sobresaltó y comenzó rápidamente a vendarse el brazo de nuevo. ¿Qué pasa? Preguntó Emma. Ya casi estamos. Solo quería deciros que bajéis ya, repuso Mark. Estamos ansiosos por oír vuestra historia, y he hecho mis famosos sándwiches de donuts. No estoy segura de que le gustan a Tabby, sea exactamente lo que la mayoría de la gente quiere decir con la palabra famoso, comentó Emma. Julian, su Julian, se hubiera reído. Este Julian solo dijo: será mejor que vayamos. Y pasó ante ella para dirigirse a la puerta. Al principio, Cristina pensó que el cabello de Kieran se había vuelto blanco por una sorpresa o un enfado. Tardó unos minutos en darse cuenta de que era azúcar en polvo. Estaban en la cocina, ayudando a Mark mientras éste preparaba platos de manzanas, queso y sándwiches de donuts, una horrible amalgama en la que intervenían donuts cortados por la mitad y llenos de mantequilla de cacahuete, miel y gelatina. Pero a Kieran le gustaba la miel. Se lamió un poco de los dedos y comenzó a pelar una manzana con un cuchillito afilado. ¡Puah! Río Cristina. Lávate las manos después de lamértelas. En la cacería nunca nos lavamos las manos,
repuso Kieran, mientras se chupaba la miel de los dedos de un modo que hizo que el estómago de Cristina hiciera cosas raras. Es cierto. No nos las lavábamos, admitió Mark, mientras cortaba un donut por la mitad, alzando otra nube de azúcar en polvo. Eso es porque vivíais como salvajes, replicó Cristina. Ve a lavarte las manos. Dirigió a Kieran al fregadero, cuyos grifos aún lo confundían, y fue a sacudir la espalda de la camisa de Mark para quitarle el azúcar. Él le sonrió, y el estómago de Cristina volvió a dar un vuelco. Sintiéndose muy rara, dejó a Mark y siguió cortando el queso en cubitos, mientras Kieran y Mark discutían amistosamente sobre si era asqueroso o no comerse el azúcar directamente de la caja. Había algo en estar con los dos que era dulce y apaciblemente doméstico, de un modo que no había sentido desde que dejó su casa. Lo que resultaba muy raro, ya que no había nada corriente ni en Mark ni en Kieran, como tampoco había nada normal en lo que sentía por ellos. De hecho, casi no había visto a ninguno de los dos desde su regreso de Feera. Se instaló la mayor parte del tiempo en la habitación de Emma, preocupada por no estar allí cuando ella se despertase. Colocó un colchón junto a la cama, aunque no consiguió dormir mucho. Emma se había pasado las noches y los días inquieta, llamando a gente una y otra vez, a Libby, a Drew, a Ty y a Mark, a sus padres y, con más frecuencia, a Julian. Esa era otra de las razones por las que Cristina quería estar en la habitación con Emma, y que no habría admitido ante nadie. En su estado de incoherencia, Emma le decía a Julian que lo amaba, que fuera a abrazarla. Todo eso se podía interpretar como amor entre Parabatay, pero también podía no referirse a eso. Como guardiana del secreto de Emma, Cristina sentía que les debía a ambos protegerla de cualquier confidencia inconsciente. Sabía que Mark pensaba lo mismo, él había estado con Julian, aunque dijo que éste estaba mucho más tranquilo. Era una de las pocas cosas que Mark le había dicho desde que regresaron de Feera. Cristina trató de evitar tanto a Mark como a Kieran deliberadamente. Diego y Jaime estaban en prisión, la cónsul, bajo arresto domiciliario, los Dearborn seguían en el poder, Emma y Julian seguían inconscientes, y en ese momento estaba demasiado agotada para ocuparse del lío de su vida amorosa. Y hasta entonces no se había dado cuenta de lo mucho que los había añorado. Hola. Tabby entró saltando en la cocina. Los últimos días se mostró muy desanimado, mientras Julian estuvo enfermo, pero ya se había recuperado con la admirable elasticidad de los niños. Se supone que debo llevar sándwiches, añadió con el aire de alguien a quien se le ha otorgado una tarea de gran importancia. Mark le pasó una bandeja de donuts, y otra a Kieran, quien se llevó a Tabby fuera de la cocina del modo que lo haría alguien acostumbrado a estar rodeado de una numerosa familia. Me gustaría tener una cámara, dijo Cristina cuando hubieron salido. Una fotografía del altivo príncipe de Feera llevando una bandeja de terribles sándwiches de donuts sería todo un recuerdo. Mis sándwiches no son terribles. Mark se apoyó en la encimera con una fluida gracia. En vaqueros y camiseta, parecía totalmente humano, si se obviaban las orejas de punta. ¿Lo quieres de verdad, no es cierto? ¿A Kieran? Cristina notó que se le aceleraba el pulso, por los nervios y por la cercanía de Mark. Durante días, solo habían hablado de cosas cotidianas. La intimidad de hablar de sus auténticos sentimientos hacía que se le acelerara el corazón. Sí. Es decir, ya lo sabes, ¿no? Notó que se sonrojaba. Nos viste besarnos. Así es, repuso Mark. Pero no sabía lo que eso significaría para ti, ni para Kieran. Parecía indeciso. Es fácil dejarse llevar en Feera. Quería decirte que no me enfadé ni me puse celoso. De verdad que no, Cristina. Muy bien, repuso ella, incómoda. Muchas gracias. Pero, ¿qué significaba que no estuviera ni enfadado ni celoso? Si lo que pasó entre Kieran y ella en Feera hubiera pasado entre dos cazadores de sombras, ella lo habría considerado una declaración de interés. Y la habría preocupado que Mark se molestara.
Pero no había sido así, ¿no? Para Kieran igual no significó más que si se hubiesen estrechado la mano. Pasó una mano por la encimera. No pudo evitar recordar una conversación que una vez había tenido con Mark en el instituto. Parecía ser tanto tiempo, que se le representó como un lúcido sueño. ¿No había nada ensayado en la mirada que Mark le lanzó? Cuando he dicho que eras bonita lo decía en serio. Te deseo, ¿y a Kieran no le importaría? ¿Me deseas? Sí, sí, contestó Mark sencillamente, y Cristina apartó la mirada, repentinamente consciente de lo cerca que estaba su cuerpo del de él, de la forma de sus hombros bajo la chaqueta. Era hermoso como lo eran las hadas, con una especie de sobrenaturalidad, como el mercurio, como la luna. Rielando sobre el mar. No parecía muy tocable, pero lo había visto besar a Kieran y sabía la verdad. ¿No desea ser deseada? En otro tiempo, mucho antes, Cristina se hubiera sonrojado. No es la clase de cumplidos que les gustan a las mujeres mortales. Pero, ¿por qué no? Preguntó Mark. Porque suena como si yo fuera una cosa que quieres usar. Y cuando dices que a Kieran no le importaría, parece que no le importaría porque yo no importo. Eso es muy humano, replicó Mark. Tener celos de un cuerpo pero no de un corazón. Cristina había estudiado a las hadas a fondo. Era cierto que los seres mágicos solteros, fuera cual fuera su orientación sexual, daban muy poco valor a la fidelidad física, aunque sí daban mucho más valor que los humanos a la lealtad emocional. Muy pocos o ninguno de sus votos tenían que ver con el sexo, pero muchos hablaban del amor verdadero. Verás, yo no quiero un cuerpo sin corazón, explicó ella. Un cuerpo sin corazón. Podía tener tanto a Mark como a Kieran, del modo que Mark había sugerido hacía tanto tiempo, podía besarlos, y estar con ellos, y despedirse de ambos cuando la dejaran, porque lo harían. Cristina, dijo Mark. ¿Estás bien? Pareces triste. Esperaba sacarte un peso de encima. Le acarició el rostro suavemente, recorriendo la forma de la mejilla con los dedos. No, no quiero hablar de esto, pensó Cristina. Había pasado 3 días sin hablar de nada importante excepto de Emma y Julian. Esos 3 días y la paz que supusieron parecían quebradizos, como si hablar mucho sobre la realidad y su dureza pudiera destrozarlo todo. Ahora no tenemos tiempo para hablar, respondió ella. Quizá luego. Entonces, déjame que te diga una cosa. Mark habló con calma. Durante mucho tiempo he estado partido entre dos mundos. Pensaba que era un cazador de sombras, me dije que solo era eso. Pero me he dado cuenta de que mis lazos con Fera son más fuertes de lo que pensaba. Y no puedo dejar la mitad de mi sangre, la mitad de mi corazón, en cada mundo. Sueño que sería posible tenerlos a los dos, pero sé que no puede ser. Cristina se apartó para no ver la expresión de Mark. Sabía que escogería Fera. Mark escogería a Kieran. Tenían una historia juntos, un gran amor en el pasado. Ambos eran hadas, y aunque ella había estudiado Fera y la anhelaba con todo su corazón, no era lo mismo. Se quedarían juntos porque eran el uno para el otro, porque eran hermosos juntos, y a ella le tocaría sufrir cuando los perdiera a ambos. Pero así era para los mortales que amaban a la gente de Fera. Siempre pagaban un precio muy alto. Emma descubrió que era prácticamente imposible que no le gustara un sándwich de donut. Incluso si sus arterias llegaran a pagar por ello algún día. Se comió 3. Mark los había colocado cuidadosamente en bandejas, que se hallaban en medio de una de las mesas grandes de la biblioteca. Algo en el deseo de agradar de ese gesto le llegó a Emma al alma. Todos los demás estaban apiñados alrededor de la mesa, incluso Kieran, que se hallaba sentado en silencio, con el rostro inexpresivo, junto a Mark. Llevaba una sencilla camisa negra y unos pantalones de lino, totalmente diferente de la última vez que Emma lo había visto, en la corte Noceli, cubierto de sangre y tierra,
con el rostro retorcido de rabia. Magnus también estaba diferente de la última vez que lo había visto. Pero no para mejor. Había bajado a la biblioteca apoyándose pesadamente en Alec, con el rostro gris y tenso, marcado por el dolor. Se hallaba tumbado en un largo sofá junto a la mesa, con una manta sobre los hombros. A pesar de la manta y del día caluroso, temblaba a menudo. Siempre que eso ocurría, Alec se inclinaba sobre él y le acariciaba el cabello o le ajustaba más la manta sobre los hombros. Y siempre que Alec lo hacía, Jace, sentado al otro lado de la mesa, junto a Clary, se tensaba, y las manos se le cerraban en inútiles puños. Porque eso era lo que significaba ser para Bataille, sentir el dolor de alguien como si fuera el propio. Magnus mantuvo los ojos cerrados mientras Emma explicaba la historia de Tull, con Julian interviniendo para añadir algún detalle que ya olvidaba o comentar algo cuando le parecía necesario. Pero no la presionó en las partes más duras, cuando tuvo que hablar de cómo habían muerto Alec y Magnus, o de la última batalla de Isabel con la espada mortal. O de la muerte de Clary a manos de Lilith. Y de Jace. Este abrió los ojos, incrédulo, cuando Emma habló del Jace que vivía en Tull, que había estado ligado a Sebastián durante tanto tiempo que ya nunca sería libre. Emma vio que Clary le cogía la mano con fuerza, con los ojos llenos de lágrimas, como no los había tenido durante el relato de su propia muerte. Pero lo peor, naturalmente, fue describir a Libby. Porque mientras las otras historias eran horrores, saber que Libby estaba en Tull le recordó que también había una historia de horror en ese mundo que no podían cambiar ni invertir. Drew, que había insistido en sentarse a la mesa con todos los demás, no dijo nada cuando hablaron de Libby, pero las lágrimas le cayeron lentamente por las mejillas. Mark se puso ceniciento. Y Tai, que parecía más delgado de lo que más recordaba, tampoco hizo ningún ruido. Kit, sentado a su lado, puso tentativamente la mano sobre la de él. Tai no reaccionó, pero tampoco se apartó de Kit. Emma continuó, porque no tenía más opción que seguir. Cuando acabó, el cuello le dolía mucho. Cristina, con el rostro ceniciento, le pasó un vaso de agua y ella lo cogió agradecida. Se había hecho el silencio. Nadie parecía saber qué decir. El único sonido era el leve ronroneo procedente de los cascos de Tabby mientras jugaba con un tren en un rincón. En realidad eran los altavoces de Tai, pero este se los había puesto a Tabby en cuanto Emma había comenzado a hablar. Pobreas, comentó Clary. Estaba muy pálida. Era mi sobrino. Ya sé que mi hermano era un monstruo, pero... Me salvó, dijo Emma. Él me salvó la vida. Y dijo que era porque le había gustado algo que yo había dicho de ti. Pero quería quedarse en Tull. Le ofrecimos traerlo de vuelta. Pero no quiso venir. Clary sonrió, tensa, con los ojos cargados de lágrimas. Gracias. Muy, muy bien, hablemos de la parte importante. Magnus se volvió hacia Alec con una mirada furiosa en el rostro. ¿Te mataste? ¿Y por qué tuviste que hacer eso? Alec lo miró sorprendido. No fui yo, señaló. Es un universo paralelo, Magnus. Magnus agarró a Alec por la pechera de la camisa. Si me muero, no te permito que hagas nada así. ¿Quién cuidaría a los niños? ¿Cómo podrías hacerles algo así? En aquel mundo nunca tuvimos hijos. Protestó Alec. ¿Dónde están Rafe y Max? Le preguntó Emma Cristina en un susurro. ¿Simon e Isabel se los han quedado en Nueva York? Alec llama todos los días para preguntar si Max está enfermando, pero por ahora parece estar bien. No te permito que te hagas daño en ninguna circunstancia, continuó Magnus con voz de enfado. ¿Lo entiendes, Alexander? Nunca lo haré, repuso Alex suavemente, acariciándole la mejilla. Magnus detuvo la mano de Alex sobre su rostro. Nunca. Todos apartaron la mirada, permitiendo que Alec y Magnus tuvieran su momento privado.
Ya veo por qué me arañaste cuando traté de levantarte, le dijo Jace a Emma. Sus ojos dorados estaban oscurecidos por un arrepentimiento que ella solo podía comenzar a entender. Cuando cruzaste el portal. Estabas en el suelo, sangrando, pensé en llevarte a la enfermería, pero me arañaste y gritaste como si fuera un monstruo. No lo recuerdo, repuso Emma con sinceridad. Jace, sé que eres una persona totalmente diferente de él, aunque tenga tu misma cara. No puedes sentirte mal o responsable por lo que hizo alguien que no eras tú. Miró al resto de la mesa. Nuestras versiones de tú no somos realmente nosotros. Añadió. Si pensáis en ellas como copias de vosotros, os volveréis locos. Esa Libby, dijo Tai. Esa no es la mía. No es mi Libby. Kit le lanzó una rápida y sobresaltada mirada. Los otros Blackthorn parecían confusos, pero, aunque Julian alzó la mano, como para protestar, y luego la bajó, nadie dijo nada. Quizá fuera mejor para Tai saber y entender que la Libby de Tul no era la misma Libby que la había perdido. Aún así, Emma pensó en la carta que llevaba en el bolsillo, y notó su peso como si estuviera hecha de hierro en vez de papel y tinta. Es terrible creer que pueda haber tal oscuridad tan cerca de nuestro mundo, dijo Mark en voz baja. Que esquivamos ese futuro por un margen tan pequeño. No fue solo suerte, Mark, replicó Ellen. Fue porque teníamos a Clary, porque teníamos a Jace, porque teníamos a gente buena trabajando junta para arreglar las cosas. Ahora también tenemos gente buena, dijo Magnus. En el pasado, he visto a gente buena vencida y fracasada. Magnus, Alec y tú habéis venido aquí porque pensábamos que podríamos averiguar cómo curarte, comenzó Ellen. Porque Catarina nos lo dijo, la corrigió Magnus. Créeme, no suelo aparecer por California solo por mi salud, en circunstancias normales. Pero resulta que no hay nada normal en todo esto, replicó Emma. Por favor, intervino Ellen. Sé que ha sido una historia horrible y que todos estamos muy afectados, pero tenemos que centrarnos. Espera un segundo, la interrumpió Magnus. ¿Quiere decir esto que Max se está convirtiendo en un pequeñísimo demonio? ¿Sabéis en cuántas listas de espera de preescolar está? Ahora nunca entrará en la escuela Casita Roja. Aline tiró una lámpara. Nadie se lo esperaba, y el resultado fue bastante espectacular. Se destrozó contra una de las claraboyas y los trozos de cerámica volaron por todas partes. Ella permaneció de pie, sacudiéndose el polvo de las manos. Todos, callaos y escuchad a mi esposa, gritó. Magnus, ya sé que haces chistes cuando estás asustado. Recuerdo Roma. Le dirigió una sonrisa sorprendentemente dulce. Pero tenemos que centrarnos. Miró a Ellen. Sigue, cariño. Lo estás haciendo muy bien. Se sentó y cruzó las manos. Sin duda tiene temperamento, le susurró Emma Cristina. Me gusta. Recuérdame que te cuente lo de la fritata, le contestó esta, también susurrando. Lo importante aquí, continuó Ellen, es la peste. No nos dimos cuenta de lo importante que era, que las zonas apestadas se han convertido en entradas para los demonios. Que nuestros brujos, miró a Magnus, se convertirán en demonios. Tenemos que cerrar esas entradas y acabar con la peste, y no podemos esperar ninguna ayuda de Idris. ¿Por qué? Preguntó Julian. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con Gia? Está bajo arresto domiciliario en Idris, contestó Aline a media voz. Horace dice que la pilló en una reunión con hadas en Broselín. Diana y ella fueron arrestadas juntas, pero Diana escapó. La propia Diana nos ha explicado parte de esto, aportó Clary. Después de escapar de Idris, Wynne la trajo aquí y ella nos explicó lo que había pasado en Alacante. ¿Y por qué no sigue aquí? Preguntó Emma. ¿Por qué se ha ido? Mirad esto. Mark les pasó un papel por encima de la mesa,
y Julian y Emma se inclinaron juntos para leerlo. Era un mensaje de la clave. Decía que Diana Braibun había desaparecido, y se creía que estaba bajo la influencia de las hadas. Todos los institutos debían buscarla, por su propio bien, y alertar al inquisidor en cuanto la localizaran. Es todo una estupidez, afirmó Aline. Mi padre dice que tiene miedo de la influencia de Diana y no quieren decir que es una traidora. Incluso mienten respecto a lo que le pasó al inquisidor. Dicen que perdió el brazo en una pelea con los subterráneos cuando los estaban echando de Idris. ¿El brazo?, repitió Emma, asombrada. Diana le cortó el brazo al inquisidor, explicó Jace. Emma tiró el vaso de agua que tenía delante. ¿Qué hizo qué? La estaba amenazando, explicó Clary muy seria. Si Gwyn no lo hubiera sacado de Alacante, no sé lo que habría ocurrido. Fue una pasada, comentó Jace. Bueno, pues bien por ella, repuso Emma. Eso definitivamente se merece un tapiz uno de estos días. 50 pavos. Aquel inquisidor desarrolla un brazo robótico de alta tecnología que dispara rayos láser, dijo Kit. Todos lo miraron. En las películas siempre pasa, explicó. Somos cazadores de sombras, replicó Julian. No nos va la alta tecnología. Se recostó en la silla. Cuando se movió, Emma le vio los vendajes bajo la manga. Estás en la jaula. Se estremeció. Queríamos que Diana se quedara aquí con nosotros, pero ella pensó que eso nos convertiría en un objetivo, explicó Ellen. Se fue a esconder con Gwyn, aunque se supone que nos dirá algo en unos días. Privadamente, Emma deseó que Diana y Gwyn estuvieran disfrutando de una fabulosa estancia romántica en la copa de un pino o algo así. Diana se lo merecía. Todo está terriblemente mal, dijo Alec. El registro de subterráneos casi está completo, con algunas notables excepciones, naturalmente. Inclinó la cabeza ante Ellen y Aline. Bastantes subterráneos han conseguido evitar inscribirse, muy incluido, informó Magnus. Alec amenazó con matarme si siquiera pensaba en incluir mi nombre en una siniestra lista de los indeseables de la cohorte. No hubo amenazas reales, replicó Alec, por si alguien se lo preguntaba. Bueno, todos los subterráneos han sido expulsados de Idris, incluso los que daban clase en la Academia de los Cazadores de Sombras, informó Mark. Hay rumores por todas partes entre los subterráneos de ataque sorpresa por parte de los Cazadores de Sombras. Es como en los malos días de antes de los acuerdos, dijo Magnus. Las hermanas de hierro han cortado toda comunicación con la cohorte, añadió Aline. Los hermanos silenciosos todavía no han dicho nada, pero... Ellas enviaron un informe diciendo que no aceptaban la autoridad de Horace. Está furioso y no deja de perseguirlas, sobre todo porque tienen los restos de la espada mortal. Y hay más, dijo Cristina. Diego, Divya y Ryan han sido arrestados, junto a muchos otros. Su voz era tensa. Están encerrando en prisión a todos los que no están de acuerdo con ellos, intervino Aline. Jaime fue a intentar salvar a su hermano, dijo Drew con un hilillo de voz, pero acabó también en prisión. Nos lo dijo Patrick Penhallow. Emma miró a Cristina, que se estaba mordiendo el labio. Como no tenemos ayuda de la clave y si una oposición activa, ¿qué vamos a hacer?, preguntó Julian. Haremos lo que Tessa te dijo en Toul, contestó Magnus. Confío en Tessa, siempre lo he hecho. Igual que tú confiaste en Libby cuando la encontraste en Toul. Quizá no sean copias exactas de nosotros, esos Joes alternativos, pero tampoco son tan diferentes. Así que vertemos agua del lago Lynn en las zonas apestadas y guardamos parte para curar a los brujos, resumió Ellen. El gran problema es cómo llegar al lago Lynn sin tropezar con los guardias de la cohorte, que están por todo Idris. Y luego, ¿cómo salimos de allí? Yo lo haré, dijo Magnus, sentándose.
La manta se le resbaló de los hombros. ¿Haré? No, exclamó Alec, tajante. No vas a arriesgarte, Magnus, no estás en condiciones. Magnus abrió la boca para protestar, pero Clary se inclinó sobre la mesa hacia él, con una mirada suplicante. Por favor, Magnus. Tú nos has ayudado muchísimas veces. Déjanos ayudarte a ti. ¿Y cómo? Preguntó Magnus, enfurruñado. Jay se puso en pie. Yo iré a Idris. Clary se levantó también, solo le llegaba a Jace a la altura del bíceps, pero su determinación era evidente. Yo puedo abrir portales. No podemos entrar en Alacante, pero no nos hace falta, solo entraremos en Idris. Iremos al lago Lin, luego a Brocelind, y volveremos lo antes posible. Iremos tantas veces como haga falta para conseguir suficiente agua. Hay guardias patrullando por todo Idris, les advirtió Helen. Tendréis que ir armados y preparados. Entonces, comenzaremos a armarnos ya. Jace le guiñó un ojo a Magnus. Prepárate para que te ayudemos, brujo, tanto si te gusta como si no. No, masculló Magnus, retirándose bajo su manta, pero estaba sonriendo. Y la mirada que Alec les lanzó a Jace y Clary fue más elocuente que cualquier discurso. Espera. Aline alzó la mano. Estaba rebuscando entre una pila de papeles sobre la mesa. Tengo los horarios de las patrullas. Están haciendo batidas en diferentes puntos de Idris para asegurarse de que están limpios de subterráneos. Dijo con desagrado. Hoy y esta noche estarán por el lago Lin. Alzó la mirada. No podéis ir ahora. Podemos encargarnos de unos cuantos guardias, soltó Jace. No, repuso Magnus. Es demasiado peligroso. Podríais con 10 guardias o incluso con 20, pero serán entre 50 y 100. 100, terció Helen, mirando por encima del hombro de Aline. Como mínimo. No os dejaré correr ese riesgo, advirtió Magnus. Me agotaré usando la magia para traeros de vuelta. Magnus. Clary parecía horrorizada. ¿Qué dice el horario? Preguntó Julian. ¿Cuándo pueden ir? Mañana al amanecer, contestó Aline. Para entonces deberían haberse retirado. Dejó los papeles sobre la mesa. Ya sé que no es lo ideal, pero es lo que tenemos que hacer. Hoy pasaremos el día organizándolo y preparándoos. Para asegurarnos de que todo vaya como la seda. Hubo un bullicio general mientras todos se ofrecían para hacer una cosa u otra. Emma y Cristina irían a hablar con Catarina sobre la posible cura, Mark y Julian comprobarían los mapas de Brocelind para localizar las áreas apestadas, Clary y Jace prepararían su equipo y sus armas, y Helen y Aline iban a tratar de averiguar cuándo iría exactamente la patrulla del lago Lin al bosque de Brocelind. Mientras tanto, Tai y Kit empezarían a hacer listas de los brujos locales que podrían necesitar el agua del lago cuando la consiguieran. Mientras todos recogían sus cosas, Tai fue al rincón donde jugaba Tabby y se arrodilló para darle un trenecito. En medio de la confusión, Emma fue detrás de él. Al parecer, le estaba ofreciendo el tren a cambio de recuperar sus auriculares. Tai, dijo Emma, agachándose. Tabby estaba ocupado poniendo los trenes boca abajo. Tengo algo para ti. ¿Qué clase de algo? Preguntó perplejo. Emma vaciló un instante y luego sacó el sobre del bolsillo. Es una carta, contestó. De la Libby de la otra dimensión, en Tul. Le hablamos de ti y quiso escribirte algo para que lo leyeras. No lo he mirado. Añadió. Es solo para ti. Tai se puso en pie. Era liviano como un pajarito de huesos huecos y parecía igual de ligero y frágil. Ella no es mi Libby. Lo sé, contestó Emma.
No podía dejar de mirarle las manos, tenía los nudillos rojos y en carne viva. Si Julian lo hubiera notado, ya estaría removiendo cielo y tierra para averiguar qué había pasado. Y no tienes que leerla, si no quieres. Pero es tuya y creo que debes tenerla. Calló un instante. Después de todo, viene de muy lejos. Una mirada que Emma no pudo descifrar cruzó el rostro de Tai, sin embargo, cogió la carta y se la metió doblada en la chaqueta. Gracias, dijo, y cruzó la sala para unirse a Kit en la sección de subterráneos brujos, donde el chico se estaba peleando con varios tomos muy pesados. No, oyó decir a Cristina, y miró alrededor, sorprendida. No la vio por ninguna parte, pero sin dudas había sido su voz. Echó una mirada por esa zona de la estancia. Tabby estaba absorto con sus trenes y todos los demás se apresuraban, yendo de aquí para allá. Kieran, sé que estás preocupado por Aaron, pero no has dicho ni una sola palabra en toda la reunión. Oh, vaya, pensó Emma. Se dio cuenta de que la voz de Cristina le llegaba desde el otro lado de una estantería, y que Cristina y Kieran no tenían ni idea de que ella estaba allí. Pero si intentaba marcharse, lo sabrían inmediatamente. Son cosas políticas de los cazadores de sombras, repuso Kieran. Había algo en su voz, pensó Emma, algo diferente. No es algo que yo entienda. No es mi lucha. Sí que es tu lucha, replicó Cristina. Emma pocas veces la había oído expresarse con tal intensidad. Tú luchas por lo que amas. Todo lo hacemos. Vaciló un instante. Tu corazón está oculto, pero sé que amas a Mark. Y sé que amas Feyre. Lucha por eso, Kieran. Cristina, comenzó a responder él, pero Cristina ya se alejaba, salió al otro lado de la estantería y vio a Emma inmediatamente. Pareció sorprendida, y salió rápidamente de la sala. Kieran iba a seguirla, pero se detuvo a medio camino y apoyó las manos en la mesa, agachando la cabeza. Emma comenzó a salir sigilosamente detrás de la estantería, esperando llegar a la puerta sin que se fijase en ella. Se dio cuenta de que debería haber recordado que era imposible pasar desapercibida junto a un hada. Kieran alzó la mirada al primer chasquido de sus zapatos sobre el suelo de madera pulida. ¿Emma? Ya me voy, contestó ella. Como si no estuviera. Pero es que quiero que estés, repuso él, saliendo de detrás de la mesa. Era un conjunto de elegantes ángulos, palidez y oscuridad. Tengo motivos para entender el mucho dolor que te causé, cuando Yarla te azotó, dijo. Nunca deseé esa situación, pero de todos modos la causé. No puedo cambiar lo que pasó, pero puedo ofrecerte mi sincero arrepentimiento y jurar que cumpliré cualquier tarea que me impongas. Emma no se había esperado eso. ¿Cualquier tarea? ¿Cómo que estarías dispuesto a aprender a bailar el hula? ¿Esa es una tortura de tu gente?, preguntó Kieran. Entonces sí, me sometería a ello, por ti. Muy a su pesar, Emma alejó la imagen de Kieran en una falda hawaiana. Luchaste a nuestro lado en la corte Noceli, dijo ella. Trajiste de vuelta a Mark y Cristina a salvo, y eso lo significa todo para mí. Has demostrado que eres un auténtico amigo, Kieran. Tienes mi perdón y no es necesario que hagas nada más para ganártelo. Kieran se sonrojó, y el toque de color encendió sus pálidas mejillas. Eso no es lo que diría una hada. Eso es lo que digo yo, replicó Emma alegremente. Kieran fue hacia la puerta, y ahí se detuvo y se volvió hacia ella. He sabido que Cristina te quiere, y entiendo por qué. Si hubieras nacido hada, serías un gran caballero de la corte. Eres una de las personas más valerosas que he conocido. Emma tartamudeó un gracias, pero Kieran ya había salido, como una sombra fundiéndose con el bosque. Ella se quedó mirando hacia la puerta, y entendió lo que había oído antes por la forma en que nombraba a Cristina, como si fuera un tormento que adorara.
Nunca le había oído pronunciar ningún nombre, excepto el de Mark, de esa manera. ¿Hay algo de lo que quieras hablarme? Le preguntó Magnus a Julian mientras éste se preparaba para salir de la biblioteca. Julian creía que Magnus dormía, estaba tumbado en el sofá con los ojos cerrados. Unas profundas ojeras lo rodeaban, causadas por múltiples noches de insomnio. No. Julian se tensó por completo. Pensó en las palabras que se había grabado en la piel del brazo. Sabía que si se las enseñaba a Magnus, este querría sacarle el hechizo inmediatamente, y estaba demasiado débil para hacerlo. El esfuerzo podría matarlo. También sabía que su reacción a la idea de que Magnus muriera era desequilibrada y errónea. En ese momento la sentía apagada, aplastada. No quería que Magnus muriese, pero sabía que debería sentir algo más que no querer, igual que debería haber sentido algo más que un simple alivio al estar reunido de nuevo con sus hermanos y hermanas. Y sabía que debería sentir más cuando veía a Emma. Era como si un blanco espacio de nada hubiera sido recortado alrededor de ella, y cuando él entraba en ese espacio, todo perdía interés. Era difícil hasta hablar. Era incluso peor de lo que había sido antes, pensó. De algún modo, sus sentimientos estaban aún más apagados de lo que lo habían estado antes de Tul. Se sentía desesperado, pero también era una sensación apagada y distante. Le entraban ganas de agarrar el cuchillo por el filo solo para sentir algo. Supongo que no debes querer, repuso Magnus. Ya que probablemente no sientes mucho. Sus ojos de gato destellaron. No debería haberte lanzado ese hechizo. Me arrepiento. No, dijo Julian, pero no estaba seguro de si quería decir, no me digas eso, o no te arrepientas. Sus sentimientos le quedaban demasiado lejos para alcanzarlos. Sí sabía que quería dejar de hablar con Magnus ya, y salió al pasillo, tenso y jadeante. Jules. Se volvió y vio a Tai, que iba hacia él por el pasillo. La parte distante de sí mismo le dijo que Tai se veía diferente. Su mente barajó las palabras, lastimado barra diagonal herido barra diagonal frágil, pero no pudo quedarse con ninguna. ¿Puedo hablar contigo? Descentrado. Le pareció un término más adecuado. Parece atípico para ser Tai. Dejó de buscar palabras y siguió a Tai a una de las habitaciones vacías del pasillo. Tai cerró la puerta tras él, se volvió y lo abrazó sin avisar. Fue terrible. No porque el hecho de que Tai lo abrazara fuera terrible. Era agradable, hasta donde Julian podía notar que era agradable. Su cerebro le decía, es tu sangre, tu familia, y los brazos se le alzaron automáticamente para devolverle el abrazo a Tai. Notaba a su hermano frágil, todo el cabello suave y huesos finos, como si estuviera hecho de conchas marinas y semillas de diente de león unidas por un fino hilo de seda. Me alegro de que hayas vuelto, dijo Tai con voz apagada. Había apoyado la cabeza en el hombro de Julian, y los cascos se le habían ido de lado. Automáticamente, Tai se los puso bien. Tenía miedo de que nunca volviéramos a estar todos juntos. Pero volvemos a estar juntos, dijo Julian. Tai se apartó un poco, agarrándole la chaqueta por delante. Quiero que sepas que lo siento mucho, dijo en el tono rápido de alguien que ha practicado un discurso durante mucho tiempo. En el funeral de Libby, subí a la pira y tú te cortaste en las manos yendo detrás de mí, y pensé que quizá te hubieras marchado porque no querías tener que tratar conmigo. Algo gritaba dentro de la cabeza de Julian. Gritaba que quería a ese hermano más de lo que amaba a nadie. Gritaba que Tai muy rara vez se abría así, rara vez iniciaba un contacto físico con Julian como ese. Un Julian que se sentía muy, muy lejano y que se esforzaba por no parecerlo, queriendo reaccionar correctamente, queriendo darle a Tai lo que necesitase para que pudiera recuperarse de la muerte de Libby y no estar destrozado o perdido. Pero era como golpear contra un vidrio blindado. El Julian que era ahora no podía oír.
El silencio de su corazón era casi tan profundo como el silencio que sentía cerca de Emma. No es eso, contestó, quiero decir que no fue por eso. ¿Me fui a causa del inquisidor? El distante Julian estaba machacándose las manos golpeando contra el vidrio. Julian trataba de encontrar las palabras y dijo: No es culpa tuya. De acuerdo, dijo Tai. Tengo un plan. Un plan que lo arreglará todo. Bien, repuso Julian, y Tai pareció sorprendido, pero Julian no lo vio. Estaba tratando de aguantar, de encontrar las palabras correctas, las palabras cariñosas que decirle a Tai, que creía que Julian se había marchado porque estaba enfadado con él. Estoy seguro de que tienes un gran plan. Confío en ti. Soltó a Tai y se volvió hacia la puerta. Mejor acabar que arriesgarse a decir algo equivocado. Estaría bien en cuanto el hechizo se deshiciera. Entonces podría hablar con Tai. ¿Jules? Preguntó el chico. Estaba sentado en el brazo del sillón, inseguro, jugueteando con los cordones de sus cascos. ¿Quieres saber? Es magnífico que estés mejor, Tai, dijo Julian, sin mirarlo a la cara, ni a sus elocuentes manos. Fueron solo unos segundos, pero cuando Julian llegó al pasillo, estaba jadeando como si acabara de escapar de un monstruo,